Bienvenidos a este tercer episodio, donde narraremos la historia de El Pelón Sobera, el asesino serial que mató al tío de una reina de belleza y cometió necrofilia con una segunda víctima, acción que escandalizó a la sociedad de la época. Higinio Sobera de la Flor, popularmente conocido como El Pelón Sobera, debido a su costumbre de afeitarse la cabeza. Fue un asesino serial que en 1952 aterrorizó a México debido a la hazaña con la que mató a sus víctimas, de las cuales solo se le reconocieron 2, pero en aquella época se cree que hubo más. Sus crímenes estuvieron marcados por la impulsividad y la necrofilia que cometió en su segundo homicidio, mismo que fue el principal factor de un escándalo entre la sociedad de aquel entonces. Nació en la Ciudad de México en 1928, hijo de José Sobera, un emigrante español que hizo su fortuna en Tabasco. Su madre, Zoila de la Flor, era hermana del exgobernador de Tabasco y fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Noé de la Flor Casanova. Desde pequeño, Higinio se quejaba, pues decía que le dolía el cabello. Por eso, cuando tuvo edad de decidir por sí mismo, cogió unos centavos de la cómoda de su madre y se fue a la primer peluquería que encontró para pedir que lo raparan. Desde esa fecha jamás se volvió a dejar crecer el cabello. Higinio tuvo un hermano mayor que terminó en un manicomio en Barcelona tras una crisis nerviosa, y el mismo Higinio pudo ser recluido en un psiquiátrico, ya que solía reírse solo. Hablaba muy raro, de una manera casi indescifrable, y era muy frecuente que él creyera que los extraños lo insultaban. De hecho, fue diagnosticado con esquizofrenia. La esquizofrenia, esa enfermedad mental que descontrola los sentidos y que tiene su origen en factores genéticos, químicos y hasta ambientales, han cobrado demasiadas víctimas alrededor del mundo, tanto en pacientes que incurren en suicidio, diagnosticados o no, como personas que viven alrededor de algún enfermo o que lo encuentran por mera casualidad. Higinio estudió algunos años en el Colegio Franco-Español en Xochimilco, de donde fue expulsado debido a su raro comportamiento. Poco después, su familia decidió internarlo en el Hospital Mental de la Floresta, de donde escapó a los pocos días. Como nunca le hizo falta dinero, a Sobera poco le importaban los estudios, por lo que dedicó su vida al despilfarre, la fiesta y los desmanes durante el tiempo que vivió en la calle Uruguay, en pleno centro histórico. Doña Zoila de la Flor se negaba a creer que su segundo hijo tuviera problemas mentales, y todo su comportamiento lo justificaba al decir que la sorpresiva muerte de su padre lo mantenía así, aunque se tiene registro que desde muy pequeño solía comportarse mal, por lo que fue expulsado del colegio e internado en el Sanatorio Mental La Floresta, de donde escapó. Su madre no aceptaba la realidad, porque no concebía heredarle a un hijo con problemas mentales toda su fortuna. Aunque no lo reconociera, Higinio se ponía tenso en lugares cerrados, no lograba concentrarse y no se sentía bien en lugares silenciosos. Todos los excesos y abusos de El Pelón Sobera eran solapados por su familia, que los excusaba como simple excentricidad, muy común en cualquier joven de alta sociedad. Debido a este constante encubrimiento por parte de su familia, es por lo que se cree que su número de víctimas fue mucho mayor de lo que se tiene confirmado. A esto se suma el testimonio de supuestas empleadas domésticas que trabajaron para la familia Sobera de la Flor, que decían haber presenciado hechos que pudieran hacer sospechar de la existencia de más asesinatos, como en muchas ocasiones la ropa sucia de Higinio Sobera, que ellas mismas lavaron o desecharon y se encontraban manchados de sangre. Sobera transcurría entre excesos solapados por su madre, hasta que el 11 de mayo de 1952
cometió su primer asesinato. En el transcurso del día, el capitán Armando Lepe Ruiz, militar y exmiembro del servicio secreto y tío de la exreina de belleza y actriz Ana Berta Lepe, iba acompañado de su esposa María Guadalupe Manzano López en un lujoso auto Buick 51. Mientras circulaba por las calles de la colonia Roma, se encontró con Higinio Sobera, quien lo rebasó echándole el auto en 2 ocasiones. En el semáforo de la esquina de Insurgentes y Yucatán, Lepe Ruiz alcanzó a Sobera y le reclamó, lo que desató la furia del homicida, quien sacó su arma y le disparó en 5 ocasiones y lo mató. A pesar de que había un policía cerca dirigiendo el tránsito, Higinio logró escapar. Testigos dijeron las placas del auto a la policía y con estos datos los agentes descubrieron que el vehículo pertenecía a Higinio Sobera, con domicilio en la calle de Uruguay en el centro histórico. Los agentes llegaron al domicilio, en donde solo encontraron a su madre, quien ya estaba planeando sacar a su hijo del país y enviarlo a España. Lo instaló en el Hotel Montejo, ubicado en la colonia Anzures. Un día después, el 12 de mayo de 1952, el Pelón Sobera cometió su segundo crimen conocido. La víctima, Hortensia López, de 22 años, quien esperaba tomar un taxi en la colonia Juárez para dirigirse a visitar a su novia al Hospital Durango debido a que había sufrido un accidente vehicular. El hombre se le acercó para hostigarla. Hortensia lo rechazó. Cuando pudo abordar el auto de alquiler, el Pelón Sobera se subió con ella gritándole que no lo dejara. Ella le dijo al taxista que ni siquiera lo conocía, pero cuando lo hizo, Higinio sacó su arma y le pidió al taxista que siguiera su rumbo. Tras un intento fallido por salir por la otra puerta, Hortensia fue asesinada por el Pelón Sobera. Al llegar a las rejas de Chapultepec, Higinio bajó al chofer del auto y siguió su camino. Se supo que Higinio llevó a la joven muerta a la posada Palo Alto, donde cometió necrofilia con el cadáver de Hortensia y quedó dormido abrazándola. Más tarde, el cuerpo de Hortensia fue encontrado en una zanja en la carretera de México-Coajimalpa. El 13 de mayo, Higinio Sobera de la Flor fue capturado en la habitación 108 del hotel, cubierto de sangre. Confesó el asesinato de Hortensia, lo describió como una mera puta que me alcancé. Tras su aprehensión, se le acusó de haber matado a Arnold Galván Santoyo, un joven de 18 años, asesinado a tiros desde un auto verde cerca de los viveros de Coyoacán, aunque nunca se pudo comprobar si fue o no Higinio el culpable. La prensa, diario que siguió de cerca el caso, refirió que en su declaración ante un juez, el Pelón confesó el crimen del capitán, a quien dijo cegó la vida, pues lo había insultado y llamado payaso, palabras que significaban para él la peor injuria. Pero también confesó otro crimen que dejó boquiabiertos a todos los que presenciaron el juicio. Sobera había matado a una mujer llamada Hortensia López Gómez por el simple hecho de que le gustó y ella no le hizo caso. Dijo, la maté porque me gustó mucho. Desde que la vi, le hablé con buenas palabras y no me hizo caso y su desprecio me enfureció. Las palabras del asesino dejaron helada la sala donde se pronunciaron, y más aún cuando detalló que tras no hacerle caso, empujó a la mujer al interior de un taxi, intentó violarla ahí mismo y tras su reiterada negativa le disparó en el rostro para después ordenarle al chofer que bajara de la unidad y llevar el mismo cadáver a un hotel en donde cometió necrofilia para después tirar el cuerpo en la barranca de la zona de Coajimalpa. Higinio Sobera estuvo en la cárcel de Lecumberri por los 2 crímenes y después lo trasladaron al Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, en Valle de Chalco, Estado de México, de donde salió en 1985 para posteriormente morir de causas naturales en 1992.